Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, La labor es de la gente. Hoy estamos aquí para tratar un tema muy importante, un tema que resulta crucial para nuestra sociedad y el título de esta semana es Derechos laborales en la informalidad, un diálogo para la justicia social. A continuación nos acompañan compañeros expertos en los temas. Por ejemplo, está Céspedes Cumpen, experta en derecho laboral. Preséntate, por favor. Sí, compañero, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Cruz Estrada, quien hablará sobre la falta de los representantes informales. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Mucho gusto. Bien. Buenas noches, buenas noches. También contamos con la presencia de Maldonado Torres, quien es un trabajador representante, bueno, de los trabajadores informales acá en la localidad de Trujillo, quien compartió su experiencia personal. Buenas noches, Juan, mucho gusto, mucho Mucho gusto. gusto. Hola, Alexandra, buenas noches. Y también contamos con la presencia de un representante del funcionario del Ministerio Público, del Ministerio del Trabajo, Narváez Paredes. Hola, buenas Buenas noches. noches, Juan. Un gusto. Un gusto, buenas noches. A todos los escucho muy bien, solamente Narváez un poquito más fuerte, por favor, para continuar. Entonces, bueno, señorita Céspedes, buenas noches. ¿Podría explicarme usted, que es experta en derecho laboral, de repente desde un punto de vista más jurídico, qué entendemos por los derechos laborales y usted, qué cree usted que los trabajadores informales conocen respecto a este tema acá en la localidad de Trujillo? Sí, claro, compañero, buenas noches. Bueno, si bien sabemos en el Perú la perspectiva del conocedor en un derecho laboral cobra especial relevancia debido a las características únicas en el mercado laboral y en cuanto al contexto socioeconómico del país. Este enfoque nos va a permitir entender las relaciones laborales desde la interacción práctica entre la normativa, las condiciones de trabajo reales y también las necesidades de partes involucradas. Muy aparte de eso, este enfoque implica no solo el dominio teórico, sino que también de las normas laborales y también el entendimiento práctico y contextual de cómo éstas se aplican en la realidad, considerando las relaciones de poder, las necesidades económicas, sociales y la evolución del mercado laboral. Muchas gracias, compañeros. Ok. Nosotros, a través de las encuestas que hemos realizado a diferentes personas en el rubro informal del trabajo acá en Trujillo, nos hemos dado cuenta que uno de los principales problemas es la desinformación, ¿no? ¿Considera usted que existiría alguna forma de hacer que que los trabajadores informales accedan a sus derechos laborales, a pesar de que tal vez no las conozcan? Señorita Céspedes, buenas noches. ¿Me escucha? Bueno, continuando, porque creo que se le fue un poquito, ¿no? La señal. Continuando, bueno, es complicado, ¿no? Pero esencial promocionar estos derechos y que la gente sepa, ¿no? Aunque los recursos sean limitados, la única solución sería la formalización laboral. Entonces, rescatando todo lo que dijo Céspedes, en el hecho de promocionar estos derechos que resulten importantes para los trabajadores, pues hoy en día la situación de los trabajadores informales es bastante preocupante y lo vemos en todas las calles de Trujillo, no solamente en el centro, sino que está mucho más, ¿no? Mucho más grande que años pasados. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos frente a esto, no? Vemos que no existen representantes para ellos y para alzar sus voces para exigir cambios. La informalidad acá en Trujillo es más que una estadística. Y es que los efectos del COVID, la crisis inflacionaria, han dejado una secuela en realidad que es bastante preocupante. Nos referimos a la estabilidad financiera y la seguridad laboral de miles de trabajadores trujillanos. Bueno, ya he estado yo revisando, ¿no? Constantemente y según un informe que leí, el 63,5% de la población empleada en Trujillo labora en empleos informales. Y esta cifra es bastante preocupante y nos muestra cómo una parte significativa de la fuerza laboral no está sujeta a las relaciones laborales ni goza de los beneficios y protecciones que deberían de ser eh, de cualquier trabajo digno, ¿no? Para que te puedas sostener y vivir cómodamente. Asimismo,
esta alta tasa de informalidad laboral conlleva una serie de desafíos significativos para esta comunidad trujillana, quienes no cuentan con representantes, pues lo único que vemos es una municipalidad que solamente se encarga de simplemente cobrar, por así decirlo, los cupos, y creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y también de tratarlos mal, de no hacer que sus derechos estén por encima del maltrato, porque hemos visto las noticias, ¿no? Que salen muchas veces trabajadores llorando porque les quitaron su única fuerza, ¿no? De trabajo para llevar el alimento a su hogar. Entonces, esta inseguridad laboral sigue siendo latente aquí en la ciudad de Trujillo. Excelente, excelente punto de vista. Ahora, bueno, aprovechando que también contamos con la presencia de un representante de los trabajadores informales aquí en la ciudad, vamos a darle el pase a la señorita Maldonado y preguntarle cómo vive ella en carne propia esta exclusión. Sí, Juan, bueno, esa exclusión es bastante difícil. Nosotros a veces trabajamos incluso más que los trabajadores formales, pero pues no tenemos contrato ni beneficio porque no se nos informa sobre esto. A veces los políticos no se dan cuenta, pues, que uno como informal no tiene las mismas oportunidades de tal vez establecerse como una persona formal, sin embargo, nos exigen demasiado. Nosotros en las encuestas que hemos realizado hemos notado principalmente que el problema se ve reflejado en base a la desinformación. ¿Tú consideras que también este es uno de los problemas principales o cuál consideras tú que es el problema principal para mejorar esta problemática? Sí, el principal problema de esto es la desinformación. Nadie nos informa, no hay la suficiente información y menos la promoción de los derechos a los que nosotros deberíamos acceder. Exactamente, ¿no? Nosotros hemos notado también que, por ejemplo, los trabajadores que están principalmente en la calle ni siquiera saben cuál es el sueldo mínimo actual o no están informados, ¿no? Actualizados con las noticias. Bueno, vamos a Claro, continuando con la disculpa que siguiente. Ujú. te corte, ¿no? Para seguir, ¿no? El hilo de esta conversación tan importante que estamos mencionando acá. Sí, ¿no? O sea, vemos que existe una gran exclusión a los trabajadores informales y la razón principal es que esto se ha normalizado en nuestra sociedad, pues muchas veces ni los propios trabajadores son conscientes de que tienen derechos, ¿no? Ellos no cuentan con un contrato formal, hay ausencia de beneficios como el seguro de salud y las pensiones los dejan vulnerables ante situaciones imprevistas, ¿no? Como enfermedades, accidentes o jubilación, o en este caso lo que vimos, el COVID. Exacto, excelente, excelente. A ver, viéndolo desde otra perspectiva, tal vez con un funcionario público, vamos a darle pase a la señorita Narváez Paredes para que nos diga cuál es el punto de vista, pues, desde el otro lado de la moneda. Claro, muy buenas noches, Juan. Como representante del Ministerio de Trabajo, quiero estar claro y explicarles que nuestro compromiso no es solo reconocer el problema, ¿no? Sino transformar la realidad de los trabajadores informales. Hoy vengo a decirles que estamos implementando estrategias integrales para cerrar la brecha de desigualdad. Nuestros programas no son simplemente trámites burocráticos, son herramientas de empoderamiento y buscamos pues que cada trabajador informal comprenda que la formalización no es una amenaza, sino una puerta de derechos fundamentales, tanto como la seguridad social, la protección laboral, el acceso a pensiones y al servicio a la salud. Excelente, excelente. Claro, es importante no solamente trabajar para el día a día, sino también tener un seguro a futuro, ¿no? Y aprovechando los Correcto. beneficios sociales que nos brinda el sistema con el que trabajamos ahora. Eh, Elizabeth, continuamos contigo también. Coméntanos sobre tu punto de vista relacionado a esto. Sí, hola, disculpe, mi audio estaba, ¿no? Ujú. Como estaba escuchando a la trabajadora, eh, pienso que lo que nos dices básicamente no se cumple. Son palabras que solamente llegan a los oídos de los trabajadores porque estos no se sienten amparados. Entonces, bueno, tú vienes hablando por ellos, ¿no? Por el gobierno. Pero tú, como persona que ves a tantas, ¿no? A tantos trabajadores por la calle,
que se sienten vulnerados, que no tienen, a veces no llegan al presupuesto diario que se necesita para subsistir. ¿Qué piensas frente a esto? ¿Te pones en el lugar de ellos? Eso es lo que yo quisiera saber, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, eh, en posición de ponerme en posición de los trabajadores informales, claro que entendemos los temores, ¿no? Y entiendo su temor. Muchos piensan que la formalización pues significa pagar más impuestos, menos ingresos, pero la realidad es otra. La formalidad genera beneficios concretos y nosotros también como parte del Ministerio de Trabajo venimos a brindar asesoramiento personalizado, la reducción de los costos de la inscripción y dichas capacitaciones para mejorar la competencia profesional y así pues comprender la importancia de la damnificación del trabajo. Y creo que no solamente queremos quedar como en diagnósticos, ¿no? Estamos desarrollando políticas que simplifican los procesos y eliminando las trabas burocráticas. Creamos incentivos reales que tanto los trabajadores como empleadores vean la formalización no solo como una oportunidad, sino también como una obligación. Nuestra meta no es clara para transformar dicha informalidad en una opción obsoleta, para así construir un mercado laboral donde tanto los derechos no sean un privilegio, sino un derecho fundamental para todos. Claro, Excelente. te entiendo, pero por ejemplo, acá tenemos a una trabajadora, ¿no? Que nos podría brindar, a ver, Juan, si le podrías hacer una pregunta, ¿no? De si ella ha visto que han llegado hacia ella a preguntarle si quiere formalizar, ¿qué nos puede contar ella? Porque eso es lo que yo quisiera saber, ¿no? Sí, justamente, Alexandra, ya que contamos con tu participación aquí, nos gustaría consultarte también desde tu perspectiva, ¿no? Por ejemplo, también en las encuestas hemos notado que muchos trabajadores informales también ven la informalidad como un beneficio. Sin embargo, nos gustaría conocer directamente desde tu punto de vista qué opinas al respecto. ¿De repente consideras que la formalización es la única solución o que puedes haber otra manera, tal vez? O aparte de tu independización propia, ¿no? De repente has visto otra salida. ¿O cuál crees que sería un beneficio, un apoyo real por parte en este caso, el ministerio o la sociedad propia para acabar con este problema de la informalidad? Sí, Juan, bueno, muchas personas creen que nosotros sacamos provecho de la informalidad, pero no es así. Muchas veces es que nosotros no tenemos los recursos necesarios y el Estado no nos da los recursos necesarios para informarnos sobre, pues, los beneficios que trae la formalización. También es el hecho de que formalizarse cuesta. Y Claro. muchas veces nosotros somos personas que pues tenemos una carga familiar grande y no tenemos los recursos necesarios para esto. Entonces, no es que sacamos provecho de la informalidad, es lo que el Estado no nos brinda los recursos necesarios que debemos tener para no solo acceder a esta información, sino también para acceder a la promoción pues de este derecho que es el de nosotros. Exactamente, exactamente. Bueno, hemos oído una realidad que es un poco difícil de escuchar, sin embargo es lo que vemos en el día a día, es lo que hemos visto con nuestros encuestados. Como dices tú, quieren formalizarse, pero no conocen las vías, los caminos, aparte de los costos, ¿no? Para iniciar cualquier empresa tienes que contar con al menos un asesor, un contador, alguien que te pueda apoyar en este proceso de la formalización, ¿no? También saber en qué tipo de rubro inscribirte, cómo consolidar tu marca, de repente ver también los beneficios, ¿no? Porque al estar formalizado puedes obtener también una línea de crédito empresarial, que es un poco más beneficiosa, ¿no? Puedes hacer una mejor línea de trabajo, pero también consideramos que es algo completo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué gana en formalizarse alguien que vende en la calle alimentos ya preparados, ¿no? Podemos decir un ceviche, ¿no? Algo que vende en una carretilla, si es que las cosas que él compra son aún informal, en un mercadillo, donde tampoco le van a dar boleta o factura para que pueda deducir sus impuestos, que al final va a pagar con cada plato que vende también, ¿verdad? ¿O cómo beneficiaría esto al consumidor final? De repente al consumidor no le agradaría pagar el extra que hay que pagar por la propia formalización, ¿no? Algunos que comemos en la calle o en los restaurantes, al final pagamos ese precio también que está incluido, ¿verdad? ¿Cómo podríamos
aprovechar esto o de qué manera podríamos solucionarlo, porque hemos considerado, bueno, ustedes, los trabajadores informales, en las encuestas que el principal problema es la desinformación, ¿no? Que no hay un apoyo ni del Estado ni de la sociedad, ¿no? Nadie habla de esto en las escuelas, nadie te dice cómo iniciar un negocio o cómo inscribirte, a pesar de que la inscripción en SUNAT es realmente algo sencillo, ¿no? Y no es muy caro, la verdad. Ok, vamos a continuar con algunas conclusiones, algunas recomendaciones. Acá vamos a iniciar con Luz Mary, que es representante del Ministerio del Trabajo, a ver, para que nos diga algunas conclusiones o algunas ventajas que podríamos aprovechar para la formalización. Sí, claro. Bueno, como representante del Ministerio de Trabajo, las ventajas que tiene es que te ayuda a formalizar tu trabajo, ¿no? O a formalizar el trabajador informal, perdón, para que tenga más acceso a una posibilidad de inscribirse y ser parte de la formalidad, ¿no? Ya no trabajar informalmente, y quizás implementar más leyes que beneficien al trabajador y al empleador para que se reduzca esta vulneración de derechos, porque prácticamente estamos evaluando y escuchando a los participantes y tanto al representante de los trabajadores informales que lo estoy escuchando y me pongo en su lugar y tomo conciencia de ello, que debemos mejorar dichas normas, ¿no? Para beneficiar a dichos trabajadores informales. Ok. Elizabeth, tú como representante de los trabajadores informales, ¿qué recomendaciones les darías o qué consejos le darías para minimizar esta situación? Sí, claro. En primer lugar, un llamado de atención a las autoridades, porque las autoridades son las que deben de promover este tipo de derecho, ¿no? Y tú, bueno, este trabajador informal que me estás viendo, que me estás oyendo, quisiera decirte que deberías de informarte sobre tus derechos, buscar apoyo en los programas disponibles que ya nos dijo, ¿no? Nuestra compañera del gobierno. Y bueno, actuar siempre desde una perspectiva seria, ordenada, disciplinada, para que sí podamos obtener mejores beneficios, ¿no? Nos ponemos siempre en el lugar de ellos, pero como se dice, la realidad es que tú lo vives y tú lo pasas. Entonces, esperemos que el gobierno pues tome acciones, ¿no? Para que esto mejore y sobre todo que todo esto se inicie en la educación, porque todo viene desde la escuela. Entonces, si tú siempre, si guiamos a los niños, si guiamos a los jóvenes a que sepan un poco más de cómo puedes formalizar de repente un emprendimiento, cómo puedes hacer que tu negocio surja más, porque he visto también que hay ferias, ¿no? Las ferias donde pueden los emprendimientos inscribirse. Incluso me comentaron que había opciones de que el gobierno saca, si es que no me equivoco, Luz Mary, el gobierno saca proyectos donde pueden participar varios emprendimientos y de esos emprendimientos sale el mejor y el gobierno es quien los ayuda, ¿no? Quien los financia. Entonces, lo que más hay que destacar acá es que siempre debemos de estar informados. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y Judith, por tu parte, como trabajador informal, algo que deseas pedirle al gobierno o a nuestros oyentes que nos están escuchando en este podcast, porque al fin y al cabo este podcast es para difundir los derechos laborales. Quisiéramos saber también tu punto de vista, una conclusión final que desees añadir. Claro, Juan, con gusto. Lo único que queremos acotar, lo que quiero acotar y lo que quiero decir es que por favor no queremos que vuelva a ocurrir lo sucedido en 2017 con los trabajadores de las Malvinas, en donde los trabajadores informales se quedaron, pues, los encerraron y se quemaron ahí. Creo que ya todo el mundo sabe lo que sucedió en 2017. Fue una tragedia que pues evidencia las precarias condiciones que tiene el trabajador informal en el Perú. Entonces, lo único que necesitamos es que se resguarden no solo nuestras vidas, sino también nuestros derechos. Que por favor les den un jalón de orejas al ministerio y por favor nos informe más sobre los derechos laborales que tenemos y los beneficios que tendríamos al ser formales.
Excelente, excelente. Muy buen ejemplo el que has dado, justamente por estas fechas en Navidad, donde lo que sucedió en Lima fue lamentable y esperamos no se vuelva a repetir, ¿verdad? Aunque lastimosamente seguimos viendo en las noticias que la gente se sigue acumulando en esos lugares. En las Malvinas siguen habiendo esos almacenes donde trabajan generalmente de manera informal y esperamos que no vuelvan a suceder esas tragedias y que este podcast como medio de difusión llegue a los oídos de no solo de las personas encargadas de esto, de tomar decisiones, sino también de los propios trabajadores y ellos, por su parte, pongan un alto, ¿no? A esos problemas y alcen la voz y exijan sus derechos porque los tienen también. No es necesario formalizarte para que tú exijas tus derechos, como tener un trabajo digno, ¿no? Muchas gracias con todo. Esperamos vernos en otro próximo capítulo del podcast. Gracias. Ha Lindo sido conversatorio. Gracias con un gusto todos. conversar con todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.